nuestras instituciones, Universidad del Valle y la Universidad de Ibagué. Entonces comienzo yo con el marco teórico. Y ha sido de gran inspiración el profesor Alejandro Portes, de quien escuchamos una gran presentación esta mañana. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Si no, pues les recuerdo, digamos, uno de sus paradojas o puntos principales. Y básicamente es una tercera forma de gobernanza. Él habla de la eh, confianza como tercera forma de gobernanza. Y el funcionamiento de la economía informal se caracteriza eh, por la ausencia de otras formas de gobernanza más tradicionales como la firma y el mercado. Y sustituye es, la confianza es la que gobierna estas transacciones informales, digamos, esta economía informal, y se controla socialmente. Al carecer de un sistema jerárquico o de cualquier medio legal para sancionar las irregularidades contractuales, el éxito de la empresa informal se basa totalmente en esa tercera forma de regulación que les menciono. En palabras de él, el único recurso contra la mala conducta es la confianza mutua, en virtud de la membresía común en alguna estructura social general. La confianza en los intercambios informales se genera tanto por identidades y sentimientos compartidos como por la expectativa de que las acciones fraudulentas sean penalizadas por la exclusión del infractor de las redes sociales claves y de las transacciones futuras. Entonces, nos hemos basado en este tercer pilar o tercera forma de gobernanza para pensar el tema de informalidad. En cuanto a Colin Williams y algunas medidas que él tiene, no sé cómo quitar eso de aquí arriba. Voy a tener que quitar un momentico la vista completa. La extensión y naturaleza del empleo informal o de la economía informal como porcentaje de la fuerza de trabajo no agrícola, en su estudio, el de Colin Williams, muestra otros países, digamos, con más preponderancia de la informalidad. Malí, India, Filipinas, Pakistán. Él lo llama como dominante, en que su economía es dominada por la informalidad. Sin embargo, la siguiente categoría es también países como Paraguay, Perú, que es de gran magnitud la informalidad. Y en la siguiente están países como Colombia, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Entonces, pues estamos hablando de un fenómeno fuertemente arraigado y por tanto estudiar esta gobernanza, este tipo de gobernanza que habla Portes, es importante para entender ese fenómeno en este tipo de economías. Recordemos las formas de Coase, las estructuras de gobernanza de Coase del mercado y la firma. No voy a entrar en demasiado detalle, solo es para recordarles. Así también, bueno, estas son las características de cada uno de los contratos de trabajo y de mercado. Así también otros premios Nobel como Coase hablaron de este tema de las estructuras de gobernanza o las gobernanzas, y fueron Elinor Ostrom y Oliver Williamson. Williamson tiene una tipología que voy a hablar enseguida. Y el comité del premio Nobel otorga este Nobel a ellos porque plantean distintas lecturas de la realidad, de la realidad en contraste con la teoría económica tradicional. En la estructura de Williamson, en la tipología de Williamson,
de especificidad de las transacciones y recurrencia de las transacciones. Él ejemplifica con una compra o mejora de un bien inmueble. Para entender esta tipología me parece interesante este ejemplo. Es de una alta especificidad, requiere de terceros, mucho papeleo, necesita de personas externas, de terceros, como curadurías o notaría, donde se saca el certificado de libertad, catastro, en fin, se requiere de terceros especialmente, pero es de baja recurrencia. ¿Sí? No siempre se está comprando y mejorando o no se está frecuentemente comprando y mejorando un bien inmueble. Y ese tipo, digamos, de gobernanza no es la que requiere, uh, no es la que requiere la gobernanza de la confianza, sino otro tipo de transacciones como la de proveedores, donde sí hay una alta recurrencia de transacciones y una alta especificidad de transacciones. Ahí la relación de confianza es más importante que la participación de terceros en compras de inmuebles, por ejemplo. Cuando hay alta recurrencia, entonces la confianza prima en las relaciones, en las transacciones. Ellos lo llaman híbridos a estas formas de gobernanza. No son ni jerarquías ni mercados. Así, Elinor Ostrom habla de la formalidad y la informalidad y su interfase en este libro que después retomaremos más adelante, algo de Elinor Ostrom. Sin embargo, quería mostrar primero este libro como parte del marco teórico. Es muy interesante cómo desde el 2006 ellos relacionaban ambos tipos de economía, así como lo hizo esta mañana Alejandro Portes. Sin embargo, la cooperación y la confianza llega hasta cierto punto sin instituciones como terceros que refuerzan los contratos. Según la literatura, las civilizaciones, las sociedades más avanzadas, pudieron avanzar precisamente por las instituciones que refuerzan los contratos. ¿Sí? Entonces, esta estructura de gobernanza o este tipo de gobernanza permite tiene un alcance. No es ilimitado lo que se puede hacer con esta forma de gobernanza. Entonces, el gap de literatura o la brecha en la literatura que encontramos parte de un estudio de Eduardo Lora, que ha estado trabajando el tema de complejidad económica. Y ha encontrado que, ya lo mencionaba Boris en su presentación, en ciudades como Bogotá, la ausencia de informalidad es mayor. Sus estructuras económicas ya permiten, por la diversidad de capacidades y habilidades que hay, permiten mayor formalidad en los contratos. Entonces, esto significaría, ¿sí?, que en donde hay menos complejidad económica, menos variedad en capacidades y en habilidades, entonces hay más presencia de informalidad. Entonces, estamos precisamente en mora nosotros de contactar al grupo de Eduardo Lora. Él ha estado trabajando esto hace 2 años y medio, 3 años, en Harvard. Él estuvo en el Rosario en mayo del 2018 haciendo esta presentación. Y ustedes pueden ver ahí a mano derecha con Juan Camilo Chaparro. Y esperemos que podamos interesarlos en este tema, que trabajen pues con nosotros. Eduardo Lora habla de una visión tradicional de la informalidad. Parte de preguntarse por qué hay informalidad laboral y ve el asunto a nivel de todo el país o todo el sector urbano. En el enfoque de ellos se hacen la pregunta más bien por qué hay empleo formal y por qué hay diferencias tan grandes en la generación de empleo formal entre unas ciudades y otras. Hay otra literatura que también encontramos, por ejemplo esta, que habla de cómo evolucionan
en la historia evolucionan las transacciones, las relaciones económicas basadas desde las relaciones familiares hasta las relaciones formales o contratos más formales. Esto en el contexto del desarrollo económico. Así también hay una aproximación desde la economía experimental que habla de la evolución de los intercambios personalizados hasta el intercambio más anonimizado, bueno, o anónimo. Y también hablan desde la evolución desde lo más tradicional hasta lo más moderno en mundos pequeños. Bueno, eso en cuanto a lo que hemos avanzado en el marco teórico. Pero también hemos avanzado en el diseño experimental. En ese sentido, pues el diseño experimental que nosotros traemos aquí pues, para presentarles, intenta responder la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto esa historia que tienen los agentes, que les ha permitido generar ciertos vínculos de confianza porque han interactuado en el pasado, pueden estar generando que se perpetúe de alguna manera la intención de mantenerse en la informalidad debido a la confianza misma y la reciprocidad que eso genera? Entonces, nosotros proponemos un diseño cuyo juego experimental está en 2 etapas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra vez. Está en 2 etapas. Entonces tenemos una primera etapa en la cual vamos a manipular la posible experiencia que tengan los agentes de interacción conjunta, ¿no es cierto? Ahora les cuento más sobre eso. Por ahora quiero concentrarme en la segunda etapa, en la cual después de haber tenido o no esa interacción en el pasado, lo que vamos a propiciar es que dentro de ese experimento se realice un juego tipo principal agente, ¿vale? Estamos pensando en un juego de laboratorio, es un experimento de laboratorio, pero que se va a realizar pues online. O sea, si no se puede hacer en el laboratorio físico, porque por las circunstancias que ya todos conocemos, es un juego que se puede hacer perfectamente online, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es invitar a las personas a que participen de este experimento. Los vamos a poner primero a jugar, a hacer unas actividades, una actividad en equipos, en parejas, ¿no es cierto? Y que esa actividad les va a generar unos rendimientos, un dinero, un pago. Y después de terminar esa actividad pasan a una siguiente etapa que consiste en este juego de principal agente, que a veces se encuentra dentro de la literatura de ciencias del comportamiento como un juego de intercambio de regalos, un gift exchange game, ¿vale? ¿En qué consiste este juego de intercambio de regalos? Cuando entran en esta etapa, dividimos a los participantes en 2 grupos. A unos les damos el rol de principales y a la otra mitad le damos el rol de agentes. Y los principales tienen que tomar una decisión y es si establece o no un contrato para obligar al agente a que ejerza un esfuerzo mínimo durante las actividades que siguen. Observen ustedes que nosotros tenemos en las últimas 2 líneas de esta diapositiva la función de pagos, tanto del principal como de la gente, porque entonces en este experimento pues las decisiones son incentivadas. Observen ustedes, la primera ecuación está hablando de la función de pagos del principal. La función de pagos del principal depende positivamente del esfuerzo de la gente, que es E sub A multiplicado por un factor P. Entonces, cuanto más se esfuerce la gente, pues que es la persona que trabaja para mí, entonces yo como principal pues gano más. Y esa función de pagos depende negativamente del salario que yo le tengo que pagar a la gente y del costo C, que es el costo del contrato. Sí, y solo si decido contratar, o sea, pagar por ese contrato, ¿no es cierto? Depende negativamente. Observen ustedes que la función de pagos de la gente depende positivamente del salario que le paguen, por supuesto, pero depende negativamente del esfuerzo que él tenga que ejercer para poder satisfacer las demandas del principal. Ese esfuerzo es un esfuerzo mínimo. Una vez yo decido pagar el contrato,
establecer el contrato, es decir, salir de la informalidad y más bien formalizarlo. Nosotros aquí estamos entendiendo la formalización como el hecho de tomar la decisión de contratar, ¿vale? Y pagar el costo de transacción, más o menos, ¿no es cierto?, que implica este contrato. Cuando yo contrato, lo que hago es un poco asegurarme de que mi agente sí va a hacer un esfuerzo mínimo que me garantice a mí tener unos resultados positivos, ¿vale? Unas ganancias mínimas. Observen que este salario que yo tengo aquí, estamos poniendo es un salario constante. No vamos a, en este diseño, normalmente los juegos de intercambio de regalos permiten que el principal defina el salario al cual quiere contratar a la gente. Nosotros aquí queremos ponerlo fijo porque queremos que no haya más ruido y que toda la decisión se concentre en la toma de la decisión de si se contrata o no se contrata, ¿vale? Si no decide contratar, si el principal decide no establecer un contrato, eso quiere decir que la gente es libre de ejercer el esfuerzo que él quiera. Y como ya sabemos, como pueden observar ustedes allí hay un conflicto de intereses entre el principal y el agente, que es lo que hace que haya un dilema y que sea interesante como juego, porque para el principal, pues entre más esfuerzo haga la gente mejor, pero para la gente, pues entre más esfuerzo le toque hacer, pues es peor. Entonces, si el agente ejerce cualquier esfuerzo positivo, nosotros sabemos que el equilibrio de Nash de este juego es que la gente no debería hacer esfuerzo cero si no hubiese contrato, ¿no es cierto? Y si el principal logra anticipar que esa es la mejor respuesta de la gente, pues entonces debería establecer un contrato, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho la literatura en ciencias del comportamiento? Que esto no siempre es así, que lo que hacen a veces los principales es no establecer contratos. Eso tenemos un par de papers de Charnes y otros de Urinisi, y otros de ellos dos juntos, en los cuales se ha encontrado que los principales a veces toman la decisión de no establecer contratos simplemente porque saben que los contratos no solamente son económicos y no solamente son institucionales, sino que también hay unos tipos de contratos que son los contratos psicológicos. Y que en la medida que usted le dé libertad a su agente, el agente va a tener incentivos conductuales para reciprocar la confianza que usted ha depositado en él al no establecer un contrato de esfuerzo mínimo, y muchas veces el esfuerzo supera el esfuerzo que se hubiese generado si hubiese habido contrato, ¿vale? Entonces eso viola cualquier supuesto de agente racional de teorías ortodoxas, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son nuestros tratamientos? ¿Cuáles son esas condiciones que queremos manipular? Nosotros ya sabemos que vamos a generar distintos ambientes de decisiones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta primera etapa vamos a crear un ambiente de confianza o de historia o de reputación, más de confianza que otra cosa, porque no hay, bueno, también hay reputación porque hay información entre los agentes. Y entonces, pero no lo vamos a hacer en todos los tratamientos. Por ejemplo, tenemos el primer tratamiento que se llama No Team, No Team. ¿Qué quiere decir este tratamiento? Quiere decir, y tenemos otro que se llama Team, Team y otro que se llama Team, No Team. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí nomás. En el tratamiento No Team, No Team, en esa primera etapa, lo que va a ocurrir es que las personas van a hacer una actividad remunerada, que es en parejas. Entre mejor le vaya a la pareja, pues más plata ganan en esa primera etapa, pero yo no sé con quién estoy jugando. Para mí es irreconocible quién es el otro, ¿vale? Es opaco, no hay una concepción de equipo, y si la hubiese, para mí no soy capaz de distinguir quién es el otro que está jugando conmigo, ¿vale? Entonces, en esa primera etapa, estoy jugando una actividad en equipo, pero no sé quién es mi pareja. Y después, cuando juego el juego de intercambio de regalos, pues nuevamente me están emparejando con una persona que no sé quién es. No sé si fue el mismo que me tocó antes, si fue otro, no tengo ni idea. Simplemente me han reemparejado y no sé con quién es. ¿Listo?
hago un random reshuffle y simplemente me puedo tocar con cualquier otra persona. Vamos al siguiente. De hecho, yo ahí me inclino por hacer una realeatorización con un completo extraño. Es decir, que yo le puedo garantizar para que yo esté seguro que no estoy realmente en un no team jugando con otra persona con la que no he jugado antes en la segunda etapa, que voy a hacerlo con una aleatorización de completos extraños. ¿Listo? Luego vamos al siguiente tratamiento. Miren que el siguiente tratamiento es... No, véngase para atrás, por favor. El tratamiento team-team. En el tratamiento team-team lo que hago es que la primera etapa es la actividad de siempre, una tarea en parejas, remunerada, pero ahí yo ya sé con quién estoy jugando. Entonces, yo sé, por ejemplo, que si yo soy un sujeto A, me ponen al lado a jugar con otro sujeto A. Y luego, cuando estoy en el juego de intercambio de regalos, yo sé nuevamente que, hombre, me volvió a tocar con el A. ¿Listo? Y eso lo tenemos que decir desde el principio del experimento para que la gente sepa qué es lo que viene. Toda esa información tiene que ser reconocimiento común. Entonces yo sé que voy a jugar esta primera etapa de team con una persona y que la siguiente etapa la voy a volver a jugar con esa misma persona. ¿Listo? Vamos a la siguiente, ahora sí. Y en el tratamiento team, no team, lo que vamos a hacer es que vamos, en la primera etapa, yo voy a estar jugando con mi pareja. Yo sé que el otro también, yo soy A, el otro también es A. Pero sin embargo, en la que sigue no voy a volver a jugar con él. Es decir, me tocó con un extraño. Alguien que no conozco su historia, que no tiene ningún sentido para mí, no sé por qué no me toca con él. Entonces es como que soy completamente nuevo en el juego, estoy jugando desde cero, no tengo vínculos de confianza. Y entonces aquí es cuando queremos ver cómo se comporta la decisión de contratación en estos tres tratamientos. Vamos al siguiente diapositivo, por favor. Perdón, ¿puedes devolver un momentico? Señor Darwin. La diferencia entre el que está a la izquierda y el que está más a la derecha, ¿cuál es? La diferencia es que en el de la izquierda, para mí, el compañero mío en la primera etapa es opaca y en la segunda también. O sea, yo no sé de dónde salió el otro, o sea, yo sé que es una persona, pero no soy capaz de reconocerlo ni antes ni después. Sé que estoy haciendo una tarea en equipo con alguien, pero una tarea en parejas, pero no es una tarea en equipo porque yo no soy capaz de identificar quién es el otro. En este otro, en el último, yo sé, tengo una diferenciación concreta de que no es de mi equipo. Es decir, yo antes tuve un equipo con alguien y ahora me han puesto en un equipo con otra persona. Cuando yo comparo este tratamiento de la izquierda con el tratamiento de la derecha, yo puedo hacer alguna aseveración sobre parroquialismo, ¿sí? Porque entonces yo lo que puedo saber aquí es que si hubiese más proporción de contratación en el tratamiento no team, ¿cierto? Que en el otro es porque las personas sienten que pues que de alguna manera hay parroquialismo y que hay vínculos con la persona con la que yo he venido jugando antes y que ahora no puedo jugar más con él. ¿Sí? Esa es más o menos, así es como nos lo estamos pensando. Ok. O sea que en el el que estaba más a la izquierda, hay cierta probabilidad, yo no sé con quién estoy jugando, pero hay cierta probabilidad de que sea alguien de mi equipo. No, No. Eso fue lo que dije hace un ratico. Sí. No lo habíamos pensado, pero lo pensé yo ahorita mientras lo decía. Sí. Que quizás lo clave aquí es, para que sean comparables este primero y el tercero, es garantizar que en la segunda etapa yo estoy en un pure strangers rematching. Es decir, que no, con probabilidad 1 no me toca con el mismo que jugué antes. Entonces me toca hacer eso, un pure strangers matching. Ya, ok. ¿Vamos? Ahora sí. ¿Cuáles son los atributos del diseño? Pues como lo tenemos ahora, nosotros creemos que es un diseño interesante porque nos permite, porque el hecho de que haya un conflicto de intereses garantiza o digamos que hace muy prominente la necesidad de un contrato. Sin embargo, si solo por la confianza entre una persona anónima, porque acuérdense que estos juegos se hacen entre
se hacen anónimamente. O sea, yo sé que estoy jugando también con el sujeto A, pero yo no sé quién es el sujeto A, ni dónde vive, ni cómo se llama, ni cuál es su teléfono, no sé nada. O sea, que aquí yo estoy llevando el argumento al límite. Lo único que estoy haciendo es generar una experiencia previa para saber si ese vínculo de confianza completamente artificial que se está generando en el laboratorio ya es suficiente como para explicar el por qué la gente no sé, por allá hay un micrófono prendido, porque la gente no se asegura a través de un contrato. ¿Listo? Adelante, vale. Creemos, para nosotros es importante que el salario sea exógeno porque así reducimos cualquier motivación extrínseca que pueda existir por parte de los principales. Decimos, miren, usted no puede explotar a su agente. Lo único que le permite a usted la formalidad o la informalidad es asegurarse, pero no le permite explotar al otro. Entonces, en ese sentido, para nosotros es interesante. Porque si pusiéramos, imagínense que diéramos la opción, y puede ser otro diseño, y puede ser una extensión de este, ¿no es cierto? Un follow-up, pero por ahora no. Imagínense que permitimos que cuando no contratan puedan manipular el salario. Puede ocurrir lo que ocurre actualmente en economías más informales, que la gente lo que hace es que dentro del sector informal pues puede pagar salarios más bajos, puede explotar. Aquí estamos diciendo, manteniendo la explotación constante, aunque sabemos que es interesante como pregunta de investigación, aquí nos estamos respondiendo otra pregunta y no queremos por ahora, digamos, generar más ruido. Otro clic, por favor. Y lo que creemos que tiene de ventaja este diseño es que cuando comparamos el primer tratamiento con el tercero, podemos dar cuenta del parroquialismo, que ya lo mencioné ahora. Y otra cosa que vamos a incorporar en el diseño, que no lo presenté hoy porque apenas se nos ocurrió esta semana, es incorporar un tratamiento que permita controlar por el efecto de Minimal Group Paradigm. El Minimal Group Paradigm quiere decir que a veces... ¿Por qué te reís del Minimal Group Paradigm? El Minimal Group Paradigm, entonces tiene como efecto el hecho de que las personas se comportan distintos simplemente con alguien con el que comparto una característica mínima. Solamente porque yo soy sujeto A o sujeto anaranjado y luego me tocó con un sujeto anaranjado, entonces ya me comporto distinto que si me toca con un negro, independientemente de si tenemos historia juntos. Independientemente de si tenemos historia juntos, simplemente el hecho de compartir alguna característica irrelevante y completamente aleatoria a veces hace que las personas se comporten distinto. Y eso se ha demostrado experimentalmente de muchas formas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a incorporar un tratamiento que permita controlar por eso para que luego no nos diga un referee que de pronto los resultados que estamos encontrando nosotros es por simplemente Minimal Group Paradigm, ¿vale? Entonces lo vamos a incorporar. Vamos al siguiente. ¿Y cuáles son nuestras hipótesis? La primera hipótesis que tenemos es que si realmente, si la confianza y la reciprocidad son lo suficientemente prominentes y juegan un rol fundamental, entonces lo que deberíamos encontrar es que los contratos son menos frecuentes cuando hay historia, cuando hay confianza juntos, ¿cierto? Cuando hay alguna historia como equipo. La siguiente, por favor. De acuerdo con la literatura que nosotros tenemos sobre contratos que a nivel de economía del comportamiento, lo que sabemos es que en ausencia de contratos y debido a la reciprocidad, los agentes tienden a ser más productivos y a ejercer más esfuerzo por sus principales como una respuesta positiva a la confianza que el principal ha puesto sobre la agente al no imponer un contrato. La siguiente, por favor. Y por último, la otra hipótesis que tenemos es que, pues, que en presencia de preferencias parroquiales, los contratos van a ser mucho más frecuentes en el tratamiento no team que en el tratamiento team. Porque en el tratamiento team, la gente simplemente por el hecho de estar jugando con alguien que ya sabe que no es de su equipo, puede sentirse un poco menos conforme y entonces de generar pues, un comportamiento pues, menos prosocial en términos del tema de la contratación. ¿Qué implicaciones tiene eso? Vamos a la siguiente. Ah, no, perdón, todavía no. ¿Qué limitaciones tenemos?
las limitaciones de nuestro diseño son las siguientes. Primero, que estamos explorando el rol de la decisión para aquellos que pueden decidir si contratar o no. Es decir, que nosotros estamos jugando en un estado del mundo donde la formalidad pues, es una decisión y no una condición. Es decir, no estamos teniendo en cuenta estructura económica. Eso yo lo tengo en otros diseños que estoy trabajando por aparte, ¿no es cierto? Pero en este en concreto no estamos considerando eso. ¿Vamos? Por favor. Este diseño tampoco controla por estructuras sociales ni fortaleza los vínculos, es decir, nosotros estamos en la primera etapa, miren que es una tarea en parejas, ¿vale? Entonces, no estamos manipulando, bueno, ¿y qué pasa si la primera tarea es una estructura de estrella, o si es un ciclo, no, ¿vale? No estamos manipulando las estructuras, lo cual también es interesante como pregunta de investigación, pero en este no lo estamos haciendo todavía, porque pues estamos apenas empezando. La siguiente, por favor. Y tampoco estamos manipulando la fortaleza de los vínculos, es decir, estamos manteniendo la reputación y la cantidad de tiempo que juegan juntos constante. Es decir, que no estamos haciendo, por ejemplo, distintas duración de la primera etapa en la que algunas personas juegan juntos durante 20 rondas, y otros durante 10, y otros durante 5. Eso modificaría, por ejemplo, la fortaleza de los vínculos. Nosotros no estamos manipulando eso en esta versión, pero probablemente sí lo hagamos en un follow-up. Nosotros no probamos distintos niveles de informalidad, es decir, o están formales o están informales, hay contrato o no hay contrato, pero no estamos en ningún nivel in between. Y lo otro es que este diseño, como ya lo dije antes, no permite explotación por parte de los principales hacia los agentes, porque queremos mantener las motivaciones extrínsecas constantes. Ahora sí, las implicaciones que esto tiene, nos las va a presentar Sergio. Creo. Bien, perfecto. Gracias, Lina. Bueno, las implicaciones que hemos identificado tienen que ver, dijéramos, con dos tendencias. No son reglas, son solo tendencias. Son líneas que se extienden, pero que podrían, por las contingencias, no solamente del experimento, sino de las contingencias propias de la realidad social, tomar otros rumbos. Y nos referimos a la confianza en términos del cooperativismo, pero no hablamos del cooperativismo como la institución social en la que se construyen cooperativas y se ha construido un movimiento cooperativista, sino que nos referimos al cooperativismo como la acción misma de cooperar a propósito del ejercicio de confianza, ¿sí? Entonces, en primer momento nos referimos al cooperativismo parroquial o tradicional. Hablamos del parroquialismo en el sentido de Almond y Verba, que vienen trabajando desde el año 63, todo este problema de la cultura política parroquial, de la cultura política moderna, y que tiene que ver un poco con todos estos retos que suponen que una sociedad moderna tome ciertas decisiones afincadas en la elección racional. Las culturas políticas parroquiales tomarían entonces decisiones en otro nivel, que bajo la óptica moderna no tendrían, digamos, por base la acción racional orientada a fines. Pero también nos referimos a este cooperativismo como tradicional en el sentido que le otorga Weber, ¿sí? A propósito de los tipos ideales de dominación, ¿no? Y en ese sentido, entonces hablaríamos de que la confianza permitiría ciertas estructuras organizativas, ¿sí? En atención a que serían parroquiales o tradicionales, toda vez que estarían basadas en relaciones interpersonales, tendría una escasa una normatividad legal. La normatividad que emerge no estaría declarada o sería consuetudinaria. Los roles de autoridad estarían asumidos o serían designados. El entorno informal, pues evidentemente es muy amplio y eso hace que la legitimidad sea muy inestable, que esté en un limbo de manera permanente y que requiere de ciertos terceros para ser legitimadores. Esto tiene que ver un poco no solamente con la literatura, sino con otros acercamientos a campo que hemos tenido a propósito de estudiar, dijéramos, la informalidad en ciertos espacios característicos, y nos hemos percatado que estas son unas condiciones de las formas de interacción a partir de la confianza o de la cooperación a partir de la confianza, que en este momento llamamos parroquial o tradicional, que permite que haya una cierta estructura organizativa, ¿ya?
repito, es una tendencia, porque claramente nos podremos encontrar con que habrían formas cooperativas parroquiales o tradicionales que rompan, digamos, estos elementos, rompan con estos elementos. Sin embargo, creemos también que el sustrato natural el sustrato material de esta tendencia estaría asentado en las relaciones laborales informales o precarias, y para esto, dijéramos, tomamos el caso de vendedores informales, trabajadores precarizados, trabajadoras sexuales, recicladores de oficio, entre otros. Esto toda vez que, aunque hay formas cooperativas muy estables, y digamos eso se puede ver, hay una forma, las formas incipientes de cooperación de los vendedores informales tuvieron la necesidad de que intervinieran terceros para que la legitimidad pudiera ser un poco más estable. Y en atención a esa legitimidad, esos niveles de cooperación fueron creciendo. En este momento, de hecho, ya hay un movimiento latinoamericano alrededor de los vendedores informales, lo mismo que en el caso de los recicladores de oficio, ¿sí? De la misma manera, en el caso de las trabajadoras sexuales, fue necesario que el Estado interviniera de manera sistemática para que esa legitimidad también pudiera ser un poco más estable, y en ese sentido se consolidara una estructura organizativa un poco más amplia. En este momento hay un movimiento nacional de trabajadoras sexuales, etc. Entonces dijéramos que a propósito del experimento, lo que podríamos una de las implicaciones o una tendencia que tiene que ver con las implicaciones sería entonces entender que ciertas estructuras organizativas basadas en este tipo de cooperativismo podrían llevarnos a este lugar en el que hay problemas con la legitimidad, el hecho de que se basen las relaciones interpersonales y no en relaciones anónimas o impersonales, pueda que establezca unas relaciones de confianza, pero que estén en un permanente limbo, y que en ese sentido su inestabilidad permanente no les permita, dijéramos, un crecimiento o fortalecimiento. Por otro lado, la siguiente, por favor. La otra tendencia sería entonces, por antonimia, el cooperativismo burocrático o de enfoque racional. No nos referimos a la burocracia en el sentido que le otorga Bebe, a propósito de cómo podrían generarse estructuras organizativas en atención a reglas impersonales, normatividad legal, designación de personas en atención a funciones preestablecidas o establecidas, y donde el entorno formal es la base para la legitimidad, teniendo en este caso el sustrato material en las relaciones laborales estables, como es el caso, por ejemplo, de las cooperativas de docentes, las cooperativas de servidores públicos, de pensionados, etc. Claro, en este caso, las redes de confianza y de cooperativismo, al ser digamos, movidas por el enfoque racional, suelen ser mucho menos altruistas que las de la tendencia anterior, la parroquial o tradicional, ¿sí? Pero suelen ser mucho más efectivas por estar orientadas a fines. En ese sentido, dijéramos que este tipo de tendencia puede generar estructuras organizativas que tengan mayor legitimidad, pero que también tengan un mayor riesgo de ser instrumentalizadas. Lo que no quiere decir que otras organizaciones no lo sean, porque pues, evidentemente eso depende de los marcos culturales y de los tipos de sociedades en los que esto se desarrolle. Pero claramente el hecho de que no hayan ciertos tipos de confianza que en el discurso, en la narrativa moderna, se califiquen como parroquiales, y que por lo tanto no solamente tengan un fin instrumental, sino que también tengan un fin trascendental. Eso quizá hace que, aunque tengan más estabilidad, puedan ser instrumentalizadas con mayor facilidad, o por otro lado, simplemente estén allí como instrumentos de ahorro o como instrumentos para paliar, dijéramos, la incertidumbre que podría generar eventuales crisis económicas. ¿Bien? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué viene? Bueno, estamos ahora en este año ya terminando esta parte de la programación y la parametrización. Hemos
desarrollado, dijéramos, unos primeros límites alrededor del diseño experimental a propósito de lo que Lina ya ha expuesto. Hemos precisado también, digamos, algunos límites y algunos parámetros del marco teórico en el sentido en que Iván ya lo expuso. Esperamos entonces en un segundo momento para el próximo año hacer el primer proyecto piloto, tener un trabajo de campo que ya como Lina lo indicó, esperaríamos que fuera presencial, pero no obstante, dijéramos, las posibilidades de hacerlo en ambientes remotos está. El análisis de datos y ya pues particularmente trabajar en el working paper para, por último, en el 2022, publicar el artículo científico. Esto, dijéramos, por supuesto, está abierto a las contingencias propias de los momentos estos que estamos viviendo, en el sentido en que el trabajo de campo requiere de ciertos aspectos metodológicos que deben ser respetados, toda vez que se trata de un experimento en el que se tienen que dar ciertas condiciones metodológicas para que funcione y para que no existan sesgos. Y eso, pues, por supuesto, si no se puede hacer de manera presencial, que se haga en un ambiente remoto, necesita de ciertas condiciones para que se pueda llevar a cabo. No obstante ello, pues estamos esperando que el próximo año, si no pasara nada, que ojalá no pase nada, ya vendrán las 15 millones de vacunas el otro año, podamos avanzar con buen pie en ese sentido. Bueno, pues sin más, les agradecemos muchísimo por su atención y estamos atentos a comentarios y preguntas.